Espíritu Santo está con nosotros. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu nos acompañe, nos revele, nos dé el gozo de la salvación y que juntos podamos mirar, Señor, lo que tu presencia nos da en este momento, pero también los que nos escuchan, los que se fueron de vacaciones también, no sé si nos escuchen, pero sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Pues hoy tenemos, como cada año, nuestro culto de acción de gracias. Es un tiempo en donde pues agradecemos a Dios por el año que termina, pero también por el año a través de la radio, en algunas cosas, y Dios ha sido fiel. Y pues este año empezamos a orar también por una palabra que el Señor nos diera para este tiempo, para este año 2019. Y fue precisamente en este viaje a Cuba que Dios confirmó esta palabra, pero de una manera, y aquí está el pastor como testigo, porque él iba justo a mi lado. En el trayecto comencé a tomar fotografías y Héctor, 1, 2, 3. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así que uno comienza a orar y comienza a pensar en el trayecto. Esta es la palabra. Antes de subir al avión, yo hablaba con Dios, oraba al Señor y le decía al Señor: esta es la palabra que tienes para nosotros este próximo año. Y ese sentir de parte de Fotografía con una turbina, no sé, bueno, ese es el aeropuerto que cancelaron, ya luego les platico de eso. Pero íbamos saliendo de la Ciudad de México y entonces iba tomando fotografías, pero de repente tomé una fotografía que es la siguiente, en donde a simple vista tal vez no se ve nada, pero cuando la posibilidad habrá una entre 1 millón o entre 2 millones, entre 3 millones, no sé, encontrar la palabra promesas en un cerro. Así que esta es la palabra que Dios nos ha dado para nuestra congregación. Vamos a volverla a leer. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios cumplirá promesas antiguas, muchas de ellas que ya olvidaste, muchas de ellas que guardaste en un cajón. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas que ni siquiera las creíste tal vez en su momento de tan grandes que eran, pero Dios va a cumplir promesas. Este próximo año es año de cumplimiento de promesas. Ahora, usted y yo tenemos entonces, si ya tenemos una palabra, usted y yo ahora tenemos que mirar cómo es que podemos transitar hacia ese punto del cumplimiento de la palabra. Esta palabra profética de Josué 21:45 da para mucho, porque estamos mirando prácticamente a Josué ya en la tierra prometida, al final, cuando ya fue repartida la tierra y todo lo demás. Así que hay mucho que estudiar al respecto de esta palabra que Dios nos está dando como iglesia. Así que usted la puede tomar, la puede apropiar, y tenemos que ver entonces cómo es que Dios va a hacer esto. Pero Hebreos capítulo 6 versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ayúdeme con el 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que la palabra nos invita a hacer entonces es no ser perezosos, sino imitar a aquellos que heredan las promesas. Si Dios nos está diciendo que Él va a cumplir promesas, esas promesas que te hizo hace tiempo, incluso hace años, ¿cuántos lo creen? Entonces tenemos que saber características acerca de cómo es que Dios cumple esto. Y hoy quiero hablar, tal vez más adelante, en los próximos domingos esté hablando acerca de todo esto, pero hoy quiero empezar con aquel que es el padre de la fe, con Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 13, versículo 14, y vamos a leer
hasta el 18. Abraham, como usted lo sabe, recibió promesa de parte del Señor, una promesa maravillosa. Dice la Escritura: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Usted: la daré a ti y a tu descendencia, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Usted: juntos, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es una porción muy importante en donde podemos mirar varias características de aquellos que reciben promesas. Porque usted puede recibir una promesa, pero no es lo mismo recibirla que recibir el cumplimiento. Ayer fue un día importante porque ayer hablamos que aquellos que están acongojados no escuchan la promesa, no escuchan a Dios. Usted necesita alegrarse, usted necesita quitar la tristeza de su corazón para que entonces se goce en la promesa y pueda disfrutar el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cierren las puertas porque creo que hace frío y están medios tiesos. ¿Cuántos dicen amén? Saco la congoja, me alegro, celebro a Dios en el desierto y finalmente recibo el cumplimiento. No me gozo cuando se cumple, me gozo cuando Dios me lo promete. Amén. Si no estuvo ayer, busque la predicación porque es importante. Yo le dije, este es el colofón de lo que mañana voy a decir. Así que entonces usted y yo tenemos que mirar lo que hizo Abraham. La primera cosa o la primera característica que el Señor le dice a Abraham está en el versículo 17. Ayúdeme a leerlo. Dice 1, 2, 3. Así es. Otra vez, 1, 2, 3. Ya con eso. Otra vez. Otra vez. Ahora como cuando le dices a tu hijo que ya se le hizo tarde para la escuela. Levántate, así. Levántate. ¿Sabe? Si usted quiere recibir el cumplimiento de las promesas, Dios nos está diciendo, 2019 será cumplimiento de promesas. Ok, primera cosa, levántate. Siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones que resolver, siempre va a haber personas que nos caigan bien y personas que no nos caigan tan bien. Siempre vamos a estar de acuerdo o algunas veces en desacuerdo. Ni tú ni yo somos iguales, no pensamos igual, en muchos sentidos somos diferentes, pero finalmente todos tenemos al Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces usted y yo podemos caminar unánimes juntos. Al caminar unánimes juntos, aquella promesa del Espíritu Santo vino y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se unieron, porque caminaron en un mismo sentir, en una misma presencia, en el mismo espíritu. Esto entonces es importante, tenemos que levantarnos. Dios le decía a Abraham, levántate. Romanos 4:17, el apóstol Pablo habla de Abraham y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Parte de levantarnos tiene que ver con esa fe. Parte de levantarnos no solamente es hacer algo, sino remover en nosotros aquellas costras de duda, aquellas costras de incredulidad, aquellos sentimientos que no tienen que ver con Dios y entonces levantarnos. Dice el apóstol Pablo que había sido dada esa promesa, te voy a poner por padre de muchas gentes, padre de multitudes. Y Dios le da una promesa a Abraham. Y dice la Escritura que Abraham no se debilitó en la fe porque no veía al hijo, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham pasaron muchos años, pero aunque él veía cosas diferentes, él no veía al hijo, no veía esa promesa, pero tenía una promesa, tenía una palabra de parte de Dios y esa palabra estaba haciendo efecto en su vida, 10 años, 20 años, no llegaba, pero
aunque Abraham no veía las multitudes, veía las promesas. Diga conmigo, veía las promesas. Hoy usted y yo, al paso del tiempo y de la historia bíblica, nos damos cuenta que esa promesa se cumplió. Ahora a nosotros nos es fácil mirar y decir, bueno, sí se cumplió, pero póngase en los zapatos de Abraham. Dios le había dicho, nadie va a poder contar tu descendencia. Si alguien puede contar los granos del mar, entonces así será tu descendencia. Si alguien puede contar las estrellas del cielo, en otra porción, exactamente así será tu descendencia. Y Abraham no podía mirar, pero sin embargo creyó en las promesas, tenía las promesas de parte del Señor. Hoy sabemos que los hebreos, posteriormente israelitas y ahora judíos, son hijos de Abraham. Pero también sabemos que por quererle ayudar a Dios, los árabes a través de Ismael también son hijos de Abraham. Pero también sabemos que usted y yo, que sí somos hijos de la fe, Abraham es nuestro padre de la fe. ¿Cuántos creen eso? También somos hijos de Abraham en el sentido de la fe. Descendemos de Abraham por la fe. Entonces vamos a decir que 3/4 partes de la humanidad descenden de Abraham. Dios cumplió su promesa. Por eso dice Romanos 4:17 eso, y Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Parece como un juego de palabras, pero él decía, no se ve nada, no veo al hijo, además mi esposa es estéril y yo ya estoy viejo. Pero dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Diga conmigo, se le había dicho. A ti Dios te ha dicho muchas cosas, a ti Dios te ha prometido cosas. ¿A cuántos les ha prometido algo el Señor? Y entonces dice, conforme a se lo había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, usted. 1, 2, 3. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe, no dudó. Dice la palabra que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cuando usted y yo tenemos una promesa y celebramos la promesa, cuando danzamos en el desierto, cuando danzamos en medio de los problemas, esa promesa nos da una esperanza contra esperanza. Tal vez tus ojos lo que ven no es ese futuro tan bueno, tan bonito como usted y yo lo quisiéramos, pero sí podemos ver a aquel que está detrás de todo lo que está ocurriendo. Abraham se sostuvo también por esa fe, por la misma fe que usted y yo nos estamos sosteniendo. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es darle gloria a Dios, es celebrar al Señor, es celebrar sus promesas. Abraham no era una persona que reclamaba sus promesas. Esa es una doctrina que no estoy de acuerdo. Algunos enseñan, reclama tus promesas. Usted y yo no somos nada ni nadie para reclamarle a Dios nada. Lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que hacía Abraham. Abraham solamente se postraba y adoraba, y entonces las cosas cambiaban. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, para eso es Dios. Él decide lo que quiere porque Él es Dios. Él permite lo que pasa en nuestras vidas porque Él es Dios. Y aun cuando nosotros nos metemos en problemas, también nos deja que nos metamos en problemas. Aunque pudiera meter la mano y no dejarnos hacerlo, Él de todos modos lo hace. Deja que lo hagamos para que aprendamos, porque Él es Dios. Así que entonces, mis amados hermanos, si nosotros nos mantenemos con un espíritu de adoración, con un espíritu de clamor, con un espíritu de alegría, de gozo, entonces vamos a tener una actitud diferente. Ayer le dije, la clave es la actitud. La clave es la actitud. Usted y yo tenemos que entender que la fe va a moldear nuestra actitud. O al revés, tal vez tu actitud le va a dar fuerza
a la fe. Depende de la perspectiva que lo quieras mirar, pero lo que hacía Abraham era muy importante. Ahora, si nosotros tenemos una nueva actitud, diga conmigo nueva actitud, entonces vamos a pelear. Una persona que está abatida y acongojada ya está derrotado, ya se rindió. Mis antenitas de vinil detectan la presencia. Ya se rindió porque está agotado, acongojado, está triste y entonces no puede escuchar las promesas. Las promesas se han quedado atrás, se han quedado opacadas, pero dice que Abraham, aunque tenía 100 años, ¿cuántos tiene usted? Algunos tienen 35 y dicen, ya estoy bien viejito. ¿Cuántos viejitos de 35 hay aquí? Hasta la juventud se tiene en el corazón. Mira que está a tu lado, estamos chavos todavía. Usted y yo tenemos que pelear, pero no entre nosotros. ¿Me escuchó? Usted y yo tenemos que pelear, pero no entre nosotros. Tenemos que pelear en contra del que verdaderamente está trayendo el pleito. Satanás es nuestro enemigo, pero él está derrotado. Tiene que ver con actitud. Tiene que ver con lo que tu corazón define, desea. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted y yo tenemos una actitud correcta de adoración, tendremos entonces esa actitud para pelear, y si peleamos vamos a vencer porque Cristo nos ha dado la victoria. La victoria no es algo que vayas a obtener, la victoria es algo que tomas porque Cristo ya venció. Satanás está derrotado y está bajo nuestros pies. No es algo que tú vas a obtener, es solamente algo que vas a tomar porque Cristo nos ha dado la victoria. Cuando hacemos esto, usted y yo vamos a un siguiente nivel de fe o a un siguiente nivel de relación, porque puede que aún no veamos el cumplimiento de la promesa, pero al mirar el cumplimiento de la promesa solamente será el final, el colofón de aquello maravilloso que tuviste que pasar, lucha, intercesión, clamor, pero conforme vas avanzando te vas haciendo cada vez más fuerte. Una persona que se ejercita y que va más tiempo al gimnasio, o que va o es un soldado y se ejercita cada día más, cada vez es más fuerte, ¿cierto? Cada vez es más fuerte. Usted y yo necesitamos esa fortaleza y por eso han venido pruebas, situaciones, complicaciones. 2018 no fue fácil, pero finalmente hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy es el último día de este año y hoy podemos decirle al Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Usted y yo entonces, cuando aprendemos a pelear en la fe, aunque tengas 100 años, aunque tengas 80 años, aunque tengas 70 años, los años que tengas no importa, lo único que importa es que tienes al anciano de días y que está sentado en el trono. Eso es lo único que importa, al Rey de Reyes y Señor de Señores contigo. Cuando peleamos nos vamos a hacer más fuertes y nos vamos a hacer más valientes. Y échenme los que quieran, porque aquí estoy, porque si estoy con el Señor y Él conmigo, ¿quién contra mí? Así que entonces Abraham es un parteaguas para poder entender este asunto de las promesas. Usted y yo somos herederos de Abraham a través de la fe. Y Abraham es un heredero maravilloso que nos muestra estas características que estamos mirando. La primera cosa pues es levántate. Dile que está a tu lado, levántate. Vamos a Génesis 13. No pierda Génesis 13 porque es nuestro texto central. Y el versículo 18 es muy interesante. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Espéreme. 1, 2, 3. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró
Ok, ayúdeme a leer el 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Aquí hay dos cosas que tenemos que mirar con Abraham. Tenía que voltear y ver a los 4 puntos cardinales: al norte, al sur, al occidente y al oriente, o al este y al oeste, como quiera llamarle. Cuando miramos esta porción de la Escritura, tenemos que entender que la cruz del Señor ha comprado muchas promesas para usted y para mí, y ha alcanzado muchas promesas para usted y para mí. Piénselo. Le dijo el Señor: tienes que mirar ¿a dónde? Al norte, al sur, al este y al oeste. Cuando pensamos en la cruz, entonces usted y yo tenemos que recordar en los momentos complicados, en los momentos difíciles, que Cristo pagó por nosotros. ¿Qué pagó el Señor? ¿Qué promesas obtuvo el Señor para usted y para mí? Al norte, piense en la cruz. Cuando miró al norte, mire al norte, le dijo el Señor a Abraham. ¿Qué se compró en el norte? Cristo tenía una corona de espinas. Era una maldición que Dios le había dado en Génesis al hombre, y le dijo: con el sudor de tu frente vas a trabajar, y lo que vas a cosechar serán espinos y cardos. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, el Señor ha conquistado por nosotros eso, a través de pagar en la cruz y el derramamiento de su sangre. Esas espinas y esos cardos los llevó Cristo ahí en el norte. Quiere decir que ahora, cuando tú caminas con Cristo, ya no vas a cosechar cardos y espinas, vas a cosechar bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso era consecuencia del pecado, pero Cristo ha pagado por nosotros. Aleluya. Cuando pensamos en las manos, en el este y el oeste, el oriente y el occidente, la Escritura dice que sobre los enfermos pondrás tus manos y estos sanarán. ¿Qué más hizo el Señor con sus manos? Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Estamos hablando de bendición, de provisión. ¿Qué más hizo el Señor con sus manos? Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, dio vista a los ciegos, te formó en el huerto del Edén con sus propias manos. ¿Qué había en el sur? ¿Qué se compró en el sur? Cuando vemos el sur, estamos mirando la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Todas esas promesas simbolizan esto que Dios le dijo a Abraham: levántate, luego sal y mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente. ¿Qué más simbolizan los pies? Los pies simbolizan conquista. El Señor te ha prometido que donde quiera que tú vayas, ese lugar sería bendecido. ¿Cuántos creen eso? El Señor dice que a la casa que tú entres, la paz de Dios entrará a esa casa. Y si no te reciben, ¿qué tienes que sacudir? Y la paz se va contigo. Los pies significan conquista, porque los pies te llevan a donde Jesús quiere que vayas. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Así que no vuelvas a ver tus pies como los ves. No digas: ay, qué feos pies tengo. Tus pies son hermosos. Hay otra cosa que el Señor le dice a Abraham. Génesis 13, versículo 2 al 3. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb. ¿Hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Lo que Dios le dice a Abraham no solamente es: levántate, mira al norte, mira al sur, mira al este y al oeste. También le dice que mueva su tienda. Diga conmigo: que mueva su tienda. ¿Dónde había vivido entonces Abraham? Según lo que dice la Escritura, él había acampado donde había estado antes su tienda, entre
Betel y Jai. Cuando vemos a simple vista la escritura, pues parece como un lugar geográfico, pero siempre tenemos que mirar lo que significa. Betel significa casa de Dios. Podemos entonces traducirlo como un lugar de la fe, un lugar del cumplimiento de la palabra, un lugar de las promesas, Betel. Pero Jai significa incredulidad, mediocridad, miseria. Lo que estamos encontrando aquí es que Abraham vivía en medio, entre Betel y Jai. Había puesto su campamento, su tienda en la tibieza. Estaba en medio. Y el Señor reprende la tibieza. ¿Te acuerdas de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? O frío o caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Por eso el Señor, cuando ve a Abraham, le dice: levántate y luego abre los ojos para que veas todo lo que te quiero dar, al norte, al sur, al este, al oeste, pero mueve tu tienda, quítate de allí. Porque Abraham había plantado su tienda en la mediocridad, en medio, entre Betel y Jai. Cuando nosotros plantamos nuestra tienda entre Betel y Jai, entre creo y no creo, entre la fe y medio creo, en realidad estamos dudando. Y la duda afrenta al Señor. La duda es algo que a Dios no le parece. La duda es algo que Dios no soporta. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de promesas y Dios siempre cumple sus promesas. Entre Betel y Jai, en medio. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 7 nos dice lo que piensa el Señor con respecto de la duda. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ayúdeme, pero pida con fe, no dudando nada. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No pienses pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Usted y yo no hemos recibido promesas, no podemos recibir promesas, aunque Dios nos dé esta palabra profética para este próximo año. Si usted duda, si usted no lo cree, no va a recibir nada. No podemos seguir en el medio, porque la duda afrenta a Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Pida con fe, no dudando. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante. A Dios no le agrada. A Dios no le agradaba el lugar donde Abraham vivía. No le agradaba. Decía: ¿por qué estás ahí, Abraham? Yo te dije: vete de tu tierra y de tu parentela. Y primero pasaste a ver a tu papá y luego te llevaste a Lot. Si usted se fija, este pasaje que estamos estudiando, Dios le confirma esta promesa a Abraham justo cuando se separa de Lot. Justo cuando se separa de Lot. Lot dijo: pues este valle está verde, pues yo me voy a quedar aquí. Y Abraham se quedó en un lugar desértico. Y aunque Lot tenía, vamos a decir que tenía un paraíso cerca de Sodoma y Gomorra, Abraham tenía la promesa. Y es mejor tener la promesa que tener el paraíso. Es mejor tener la promesa que tener la riqueza. Es mejor tener a Dios que tenerlo todo y no tenerlo a Él. Y entonces, mire, el que tiene duda no cree y no recibe nada. Es una ecuación muy sencilla. Si dudas, la fe se espanta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a recibir el cumplimiento de las promesas si soy como la onda del mar, según Santiago? ¿Cómo es una onda del mar? Va y viene. Va y viene. Va y viene. Háganlo así conmigo, por favor. Va y viene. Otra vez. Otra vez.
Otra vez, por favor. Otra vez. Estoy seguro que ya le estoy cayendo gordo de decirle tanto, va y viene. Pues más gordo le caemos al Señor cuando somos así. ¿O crees o no crees? Vas y vienes. ¿Qué más hace una ola del mar? Sube y baja. Sube y baja. Un día aquí la fe, un día hasta el piso. Un día aquí arriba, otro día no soy nada. Un día soy el matagigantes y otro día soy el gusanito. Como la onda del mar. Recuerdo un día, un profeta que vino a uno de los congresos, le dijo a una mujer, le dijo, te veo abrazando un bebé para el próximo año. Esta mujer había tenido 4 abortos naturales, espontáneos, no había podido embarazarse. Y había una viejita, una señora ya de edad a un lado, y ella dijo, la tomo para mi hija, porque su hija no había podido tener hijos tampoco. Y entonces resulta que el año siguiente la que le habían dado la promesa no tenía hijo, pero la viejita que tomó la promesa y se la llevó a su hija y la hija la creyó, tuvo un hijo. Es fe. El Señor suelta una palabra, el Señor da una palabra, y si tienes fe, conforme a tu fe, es hecho. Es obvio que cuando fracasas 4 veces, cuando tienes problemas 4 veces, comienzas a dudar y no crees en la promesa. Pero ese es el problema. El problema es que estás viviendo entre Betel y Jai. No vives ni en la casa de Dios, ni en la mediocridad, ni en la incredulidad. Perdón, estamos viviendo en medio. Y entonces nosotros no podríamos recibir nada si seguimos viviendo ahí. Por eso Dios le dijo a Abraham, remueve esa tienda, ya no quiero que vivas allí. Entonces Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Removió su tienda. En la obediencia está la bendición. Pare oreja, ponga atención a esto que estamos hablando, porque no sé si usted lo crea, pero yo creo que Dios está dándonos dirección para este próximo año. No es un culto cualquiera esta noche, aunque ninguno es cualquiera, ¿ok? Pero hoy estamos hablando de una dirección que Dios nos está dando. Abraham tuvo que remover su tienda, porque Abraham se había dado cuenta que aunque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, lea toda la historia de Abraham, él no lo hizo completamente. Pasaron años todavía hasta que el viejo Taré murió, el papá muere. Es hasta entonces que él avanza, pero todavía se había llevado a Lot. Y entonces cuando deja ir a Lot, entonces cuando Dios le afirma esa promesa. Ahora, usted y yo tenemos que aprender a hablar, porque a veces no sabemos hablar. Cuando hablamos, no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Cuando pedimos, no pedimos como Dios dice que pidamos. Y entonces por eso no podemos recibir el cumplimiento de promesas ni la respuesta en oración. Y le voy a dar un ejemplo a través del mayor ejemplo que usted y yo tenemos, que es el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Marcos 11, del 12 al 14. ¿Lo tiene? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es un asunto extraño cuando lo vemos a primera vista. Hasta parece como que Jesús se enoja de que una higuera no tuviera fruto. Pero lo que Dios quería era enseñarse a sus discípulos cómo hablar con confianza y cómo hablar con autoridad por medio de la fe. La persona que confía tiene autoridad.
Lo voy a volver a decir. La persona que confía en Dios tiene autoridad. Y entonces puede hablar. Los que dudan no tienen autoridad, porque están dudando y son como la onda del mar. Y entonces dicen, pero no. Cristo predicaba como quien tiene autoridad, y no lo dijo él, lo dijeron los fariseos, porque la fe te da la confianza. ¿Cuántos tienen fe? Te da la confianza de hablar con fe, te da la confianza porque esa confianza proviene de quien está detrás de ti. Esa confianza proviene de quien te respalda, y entonces conforme a tu fe es hecho. El enemigo viene y dice cosas en contra de ti, y el enemigo tiene muchas formas y dice cosas en contra tuya, pero de repente nosotros nos quedamos callados, dudamos y pensamos que el enemigo tiene razón. Pero cuando tienes fe, hablas con autoridad. Diga amén con autoridad. Fíjese, cuando Jesús oró o le dijo a esa planta que se secara, sus discípulos oyeron. Cuando Jesús oraba, sus discípulos escuchaban. Cuando Jesús echaba fuera demonios, sus discípulos veían. Ellos escuchaban cómo es que Jesús hablaba. Y usted y yo tenemos que hablarle al demonio que no produce higos o que no produce nada en nuestra vida. Tenemos que hablarle con autoridad. Háblele con autoridad, porque el demonio viene y te dice: estás bien mal. Sí, ¿verdad? Eres el peor de los pecadores. Sí, ¿verdad? Eres pobre. No sirves. Y viene un montón de cosas y te empieza a decir. Y nosotros necesitamos entonces hablar. ¿Quiere ver cómo les explicó Jesús esto? Versículo 20 al 22. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 20 y 22. Cuando lo tenga, me ayuda a leerlo. 1, 2, 3. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Se secó. Tienes que soltar la palabra. Tienes que soltar la palabra, tienes que soltar la palabra para ordenarle a esa obra satánica o esa obra improductiva en tu vida que se seque. Si tienes fe en Dios, puedes hacerlo. Pero si vives entre Betel y Jai, no podrás hacerlo. Tienes que definir tu vida. Si quieres el cumplimiento de promesas, entonces no podemos hacerlo en medio. El Señor le dijo a Abraham: remueve tu tienda. Ahora, lo que yo encuentro es algo muy importante en el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no, versículo 23, 1, 2, 3, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Dos cosas. Primero, cualquiera, diga conmigo cualquiera. Y no porque sea un cualquiera, no, cualquier persona. No porque sea pastor, no porque sea un líder, no porque sea el más santo, no porque traiga una aureola, no porque flote de tan santo que es. No, cualquiera. No una persona estudiada, no una persona neófita, no, cualquiera. No importa si tienes años o acabas de llegar a la iglesia. No importa si eres un miembro de la iglesia activo o estás esta noche apenas por primera vez en este lugar. Si tú crees, será hecho. Si tú crees, será hecho. Porque Él dijo cualquiera. ¿Quién lo dijo?
Jesús. Cualquier persona, si tiene fe, será hecho. Hay personas que no conocen a Dios y hablan y declaran y las cosas les suceden. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay incrédulos que tienen más fe que los crédulos y les ocurren las cosas, porque es un principio bíblico: creer y hablar, creer y hablar, creer y declarar, creer y declarar. Nuestra alabanza es de nuestra boca, pero procede del corazón. Si lo hablo y lo declaro, entonces conforme a tu fe es hecho. Dice el proverbio que usted y yo comemos del fruto de nuestros labios. Y si todo el tiempo estás hablando derrota, tristeza, aflicción, congoja, no puedo, no sirvo, yo no soy para esto, eso vas a comer. Pero si tú y yo tenemos fe, cualquiera puede recibir bendición. Cualquiera. Hay otra cosa que ve en ese versículo 23. Dice: y no dudare. Y no dudare. ¿Sabes por qué? En el trayecto de creer y hablar, en el trayecto de creer, hablar, siempre te vas a encontrar con la duda. Siempre. No le estoy diciendo que iba en el avión y que ya traía esa palabra y Dios me pone esa palabra y yo todavía, ¿soy yo o eres tú? Y Dios tuvo que ponerme un cerro enfrente desde el avión. Increíble. Líderes, manden esa fotografía a sus grupos familiares, por favor, para que cada uno la tenga y la pueda ampliar y la pueda mirar. Tuvo que poner un cerro para decirme: soy yo. ¿A cuánto les habla el Señor? No dude. No dude. Siempre nos vamos a enfrentar con la duda, pero usted y yo tenemos que creerle al Señor. Muchos están entre Betel y Jai. Y todo lo que sucede, quiero decirles, que es única y exclusivamente a través de la fe. La Biblia dice en Romanos que el justo por la fe vivirá. Ahora piense de manera contraria. Si el justo por la fe vive, ¿qué pasa si no tiene fe? Muere. Está muerto espiritualmente. Puedo decir aleluya, gloria a Dios, amén, pero si no creo, en realidad no hay una vida dentro de mí. ¿Quién vive dentro de ti? Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y algunos tienen vida. Algunos tienen vida. Se están congelando, pero tienen vida. Y otros están muertos. Viven como muertos, caminan como muertos. Y los muertos no piensan, no piden, no reciben nada. Solo los vivos escuchan a Dios y reciben sus promesas. Todo lo que sucede, sucede a través de la fe. Y acuérdate que la duda es una manera de creer negativa. Estás creyendo que no se puede. Estás creyendo que el diablo tiene razón. Estás creyendo que no vas a alcanzar esa meta. Estás creyendo, duda es fe en sentido negativo. Por eso Dios le dijo a Abraham: mueve tu tienda. No me gusta que estés ahí en medio. No me gusta que seas como la ola del mar que va y viene, va y viene. No me gusta que un día estás arriba y un día estás abajo. Un día estás arriba y un día estás abajo. ¿Qué, no sabes quién soy yo? ¿Cuántos saben quién es Él? Así que no importa lo que se ve, no importa lo que esté pasando. Lo único que importa es que Él es Dios. No sé si el 2018 tuviste deudas, pero el 2019, si tú le crees a Dios, Dios te puede sacar de las deudas. Porque el cielo no está en crisis. Dios sigue siendo el dueño del oro, de la plata y de todo el mundo. Si le crees, si haces lo que tienes que hacer, si mueves tu tienda, si empiezas a diezmar, a ofrendar y a hacer lo que Dios dice para salir de la pobreza. Si no lo haces, entonces no crees. Y entonces no esperes nada. Santiago dice: no piense que tal haga, recibirá algo. Yo creo que Dios nos quiere bendecir. Yo creo que Dios quiere cumplir sus promesas. Pero tenemos que dejar de dudar.
Estuviste enfermo en el 2018, dale gloria a Dios. A lo mejor esa enfermedad te acercó más a Dios y hasta dijiste: ay Señor, ahora sí me arrepiento de todos mis pecados. Dale gloria al Señor. Tal vez el 2019 sea el año de la glorificación de Dios, porque Él es el médico de médicos. Y si no, pues gloria a Dios también. Es mejor el cielo que la tierra. Es mejor su presencia que la vida. Es mejor su misericordia que la vida. Es una actitud. Y desde ayer se lo dije, es una actitud. Y a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, adoptamos posiciones de incredulidad. Y permítame decirlo así: adoptar posición de incredulidad teniendo a un Dios como el que tenemos es ser mediocre. Y usted y yo no podemos vivir el 2019 en mediocridad. No podemos vivir en medio de Betel y de Jai. Tenemos que prender el fuego del Espíritu Santo. Hoy es el día. Usted puede cambiar su tienda, remover su tienda este día. Ahora, en el versículo 18 hay algo muy importante. Génesis 13, 18, por favor. Dice la Escritura: Abraham pues, ¿lo tiene ahí? 1, 2, 3. Abraham pues, removiendo su tienda, Abraham pues, me gusta leer la Biblia y me gusta leer las comas y todas las, saborear lo que dice la palabra. Abraham pues, ese pues no es solamente una cuestión gramatical para unir la siguiente idea. Ese pues tiene que ver con un acento en lo que Abraham hizo. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. ¿Sabe qué significa Mamre? Cuando usted busca el significado de Mamre en la Biblia, Mamre significa firmeza. Firmeza. Eso significa Mamre. Entonces Abraham tuvo que mover su tienda, que estaba entre ¿quién? Betel y Jai. Estaba en la duda, estaba entre sí y no, entre azul y buenas noches, con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Así, ahí estaba Abraham. Removió su tienda y la trajo al encinar de Mamre, que significa firmeza. Y entonces cuando la mueve, la planta en ese lugar. Ahora le voy a explicar, porque cuando vemos esto decimos: bueno, pues qué padre, ¿no? Que obedeció y por eso lo obedeció. No, Dios nunca nos da algo que obedezcamos sin un reto. Dios siempre es un Dios de retos. Somos sus hijos. Ese lugar le pertenecía a una persona, a un personaje llamado Kiriat Arabá. Kiriat Arabá era el líder, el jefe de los gigantes. Ese lugar le pertenecía a él y él se lo compró. Pero ese lugar era un lugar donde vivían los gigantes. Y ahí Dios le dijo: ahí planta tu tienda. Allí. Porque es con los gigantes donde te vas a firmar. ¿Hola? Kiriat Arabá era el jefe de los gigantes. Gigante, como aquel Goliat, sí, porque había gigantes. Como aquel Goliat, era un campeón, era un paladín, ¿se acuerda? Pues ahí vivía Abraham, entre los gigantes. Y plantó su tienda en ese lugar donde ¿había qué? No solo uno, había gigantes. Imagine a Abraham en ese lugar rodeado de gigantes. Pasaban los gigantes y lo veían. Y luego pasaba otro gigante y lo veía.
pero no le hacían nada. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía un altar a Dios en ese lugar. ¿Ya leyó? Leemos otra vez el 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ese altar a Jehová lo hacía estar firme, plantado en medio de gigantes, rodeado de gigantes. Los gigantes decían: ¿y este qué hace aquí? Este es el negrito en el arroz. Este qué hace, ni siquiera es de los gigantes. Veían a Abraham, le decían chaparro. Eran gigantes y lo veían y lo observaban, pero él firme, porque eso significa Mamre, firmeza. Y la única manera de estar firme es teniendo un altar para el Señor. Si tú quieres heredar promesas este próximo año, levántate, mira a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Ten fe, no dudes, no seas como la ola, no seas el que va y viene, y mueve tu tienda, sácala de entre Betel y Jai y llévatela al encinar de Mamre. Quisiera decirte que los gigantes se van a ir. Quisiera decirte que los gigantes ya no van a estar. Quisiera decirte que el 2019 es un camino abierto y allanado, pero no. Los gigantes ahí van a estar. Te van a ver, te van a observar, pero no te podrán tocar, porque tú vas a estar levantando un altar todos los días firme al Dios de los ejércitos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Así que no sé dónde habitas tú, no sé dónde habitaste todo este 2018, y no estoy hablando del código postal, pero si tienes duda, tienes que salir de ese lugar. Si tienes el problema de la duda, ese es tu mayor problema, porque la duda te va a llevar a muchas otras cosas, incluso la rebelión. Tienes que salir de ese lugar, tienes que salir de la mediocridad y habitar en el encinar de Mamre, porque los que dudan no reciben nada, pero los que creen reciben. No te puedes quedar allí. Dile al que está a tu lado: no te puedes quedar allí. Tienes que salir de tu lugar, tienes que levantar un altar al Señor, y aunque haya gigantes, no temas, porque al que cree, todo le es posible. Porque tú tienes al campeón de campeones, tú tienes al que vence a todos los gigantes, al más grande de todos. Tú eres de los que habitan en el encinar de Mamre. Los gigantes ven, pero no te tocan. Los gigantes te ven, pero no te pueden hacer nada. Murmuran, pero no se atreven a tocarte, porque saben que tú tienes un altar levantado para el Señor. Así que levántate y remueve tu tienda. Ya no estés entre Betel y Jai. Mueve tu tienda al encinar de Mamre. Y entonces recuerda las promesas que Dios te ha hecho, no solo este año, también el año pasado y el antepasado, y cuando llegaste por primera vez a la iglesia. De todo eso está hablando el Señor. 2019 es un año de cumplimiento de promesas. Si lo crees, al que cree, todo le es posible. Cierra tus ojos un momento. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Recuerda esa promesa entonces y ponla ahí delante del Señor. Ponla ahí delante del Señor, o dile al Espíritu Santo que te recuerde, porque hay promesas que ya olvidaste. Y dile: Espíritu Santo, recuérdame esas promesas. Tal vez las creí tan grandes o las creí imposibles, o tal vez la vida me ha llevado por distintos caminos que ahora pienso que esas promesas ya ni siquiera son posibles. Pero creo en tu palabra, creo en tu palabra, porque tú nos estás dando esta palabra. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, y yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra profética y declaro esa palabra profética para ti, para tu casa y para tus generaciones.
Yo declaro que el 2019 es un inicio de cumplimiento de promesas hacia tus generaciones. Vas a mirar cambios que son a veces hasta increíbles, que no sabes ni cómo pasaron, pero ahí están porque tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Cambios que ni siquiera pensabas, inesperados, pero que tienen que ver con el plan de Dios para tu vida, que tienen que ver con la bendición de Dios para ti. Créelo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habla con Dios, habla con el Señor. Te voy a dejar un momento hablando con Dios para que Él te recuerde esas promesas. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu gracia nos ha sostenido. ¿Sabes que Mamre no solo fue donde Dios le dijo a Abraham que se moviera y levantó el altar? Allí también recibió el conocimiento de la captura de Lot y fue a rescatar a Lot de Sodoma y de Gomorra. Ahí Dios le confirmó la promesa de un hijo. Después Él compró esa heredad allí, y es allí donde enterró a Sara. Pero también allí enterraron a Abraham, allí enterraron a Isaac, allí enterraron a Jacob y a Raquel en la firmeza. Quiere decir que tus generaciones van a permanecer firmes si tú crees, y que cuando nos vayamos a la presencia de Dios, ellos seguirán firmes. Él se fue, pero quedó Isaac. Isaac se fue, pero quedó Jacob. Jacob se fue, pero quedaron los patriarcas. Y hasta el día de hoy somos hijos de la fe en Abraham. Cree las promesas que Dios te ha dado. Levanta tus manos un momento en tu lugar. Padre, bendigo a tu iglesia en esta hora. Te damos gracias por el año que ha terminado, porque esta noche a las 12 de la noche estaremos concluyendo un año más, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por todas las risas, por toda la alegría, pero también sería ingrato de nuestra parte si no te dijéramos gracias por las lágrimas, porque en medio de las lágrimas hemos podido mirar tu mano de poder. Gracias por la necesidad, pero también gracias por la provisión. Gracias porque has sido bueno y porque en tu gracia nos has sostenido. Padre mío, bendigo a tus hijos esta noche, bendigo a sus generaciones y declaro que cada uno, Señor, sin distinción alguna, Padre, cada uno de nosotros vamos a habitar en esa firmeza, en ese encinar, en ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, ahí en Mamre, ahí en la firmeza. Ayúdanos a sacar nuestra tienda de en medio de Betel y de Jai. Ayúdanos a ir a Mamre, a mantenernos firmes, Señor. No queremos ser como la onda del mar. Queremos ser personas que se afirman, que afirman sus pies. Y aunque haya gigantes, Señor, no vamos a volver atrás. Aunque haya gigantes, nos vamos a regresar, Señor. Solamente estaremos contigo, porque tú estás con nosotros. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, por siempre y para siempre. Bendecimos el 2019 y declaramos que es un año de promesas cumplidas, un año de promesas cumplidas,
un año en donde tu presencia, Señor, se hace manifiesta. Gracias por las promesas que nos diste hace años. Gracias por las promesas que nos diste hace años y que habíamos olvidado, por las que dejamos guardadas en el cajón. Hoy, Señor, las queremos sacar, desempolvar y ponerlas delante del altar para agradecerte por el cumplimiento de todas ellas. Recibimos esta palabra en fe. Recibimos esta palabra en fe y lo creemos con todo nuestro corazón. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el precioso nombre, poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Otra promesa que el Señor nos hizo es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Él nos dijo que para que lo recordáramos ese pacto que Él hizo, y que a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, usted y yo podemos ser libres del pecado. Dios es tan bueno, hermanos. ¿Qué le parece que tomamos un momento para ponernos a cuentas delante de Dios? Póngase a cuentas ahí con el Señor. Sé que algunos lo hicieron este día, por la mañana, por la tarde, hace rato me puse a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Si hay alguien aquí que tenga que ponerse a cuentas con otro, tenga la libertad, salga de su lugar, póngase a cuentas uno con otro. Si alguien le debe una disculpa o le tiene que pedir perdón, tenga la humildad de hacerlo. La Biblia nos enseña que no tomemos la Santa Cena con una actitud equivocada. No podemos hacerlo porque es el símbolo de la muerte y del pacto que Jesús hizo con nosotros. Hable con el Señor, tenga libertad. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Deja reposar mi cabeza en tu pecho, y al despertar probar que no es un sueño. Déjame beber de tu vino nuevo. Quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Deja reposar mi cabeza en tu pecho, y al despertar probar que no es un sueño. Déjame beber de ti, Jesús. Déjame beber. Póngase de acuerdo esta noche. Es mejor esta noche.
Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Deja reposar mi cabeza en tu pecho, y al despertar probar que no es un sueño. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Deja reposar mi cabeza en tu pecho, y al despertar probar que no es un sueño. Si usted está aquí por primera vez, le quiero invitar para que entregue su vida a Cristo. Solo los hijos pueden entrar a la cena del Señor. Y la Biblia dice que de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree, entonces puede recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y al hacer esta oración de fe, acuérdese que es por fe, el Señor le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que ahí en su lugar, cierre sus ojos. Si usted está aquí por primera vez, iglesia, acompañamos a los que están aquí por primera vez. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, por favor levante su mano. Hay alguien que esté aquí por primera vez y que hizo esta oración. ¿Alguien está aquí por primera vez e hizo esta oración entregando su vida a Cristo? Gracias por levantar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, le van a entregar allí un tríptico: bienvenida a la casa del Señor, Dios le bendiga. ¿Alguien más esta noche? Muy bien, pastores, los estoy esperando. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero cenar, Señor, contigo de nuevo. Déjame beber de tu vino nuevo. Yo quiero contigo de nuevo. Dejar